Hola, hoy vamos a tratar los datos agrupados en intervalos. Mirad, en muchos casos nos encontramos con una muestra de un conjunto muy grande de datos. Por ejemplo, aquí tenéis 150 datos, ¿no? Si observamos un poquito con detalle, no lo veréis bien, pero yo os digo que los datos están entre 10 y 100. Entonces ahí tenemos un montón de números que, con mucha probabilidad, cuando tenemos este gran volumen de datos, no se repiten. El mismo número no se repite otras veces. Mirad, tienen decimales, tienen hasta 5 decimales. Es muy difícil que el número se repita, el mismo número se repite. El tratamiento de estos datos es un poquito más, es diferente a lo que hasta ahora hemos estado viendo, porque lo que queremos ver, en este caso la frecuencia de aparición, no tiene sentido analizarla de uno en uno, puesto que esos datos aparecen solo una vez. En esos 50 datos, analizar la frecuencia de aparición no tiene el mismo sentido que lo hemos visto con otros datos, sobre todo con discretos, donde aquí vemos que la variable, pues con toda la pinta, es una variable continua. Para eso trabajamos con lo que decimos de datos agrupados en intervalos. Decimos que un conjunto X lo agrupamos los datos en intervalos cuando lo expresamos de la manera que ahí veis. Observar, X es un conjunto que normalmente va a tener un conjunto de datos continuos, con muchas posibilidades dentro del mismo intervalo, por eso decimos que es continuo. Por lo tanto, el conjunto X, que estaría dado entre un extremo inferior y un extremo superior, podemos subdividirlo en determinados conjuntos cuya unión nos dé todo el conjunto. Y eso lo marcamos de esa forma. Observad, decimos que el conjunto está agrupado, lo agrupamos en intervalos cuando podemos expresarlo así. Un conjunto de subintervalos cuya unión nos da todo el conjunto. Pero mirad cómo lo hemos puesto los intervalos. Intervalos cerrados el primero y luego a partir de ahí abierto por un lado y cerrado por otro lado. La unión que ahí estáis viendo se suele poner de diferente forma también por otros autores. Igual como ahí hemos marcado que el primero es cerrado y los demás son abiertos y cerrados, puede ser al revés. El primero es cerrado y abierto por la derecha y luego todo cerrado hasta el último, que el último es cerrado por ambos casos. Bueno, traducido a nuestro ejemplo que hemos visto, nuestra muestra podríamos hacerla en los intervalos que sea pues de 10 al 20, del 20 al 30, del 40 al 50, observar cómo de 10 al 20 para incluir el 20 y a partir de ahí ya del 20 al 30 donde no incluyo el 20, sino mayor que 20 pero menor o igual que 30, luego de nuevo así va sucediendo, en el medio nos faltaría entre el 30 y el 40, que no lo hemos puesto, nos faltaría luego entre el 40 y el 50 y luego así el resto. Decimos los límites, decimos que el intervalo, aquí observar, a esto le llamamos los límites del intervalo. En otra transparencia pues pondremos límite inferior, límite superior. Son los límites del intervalo. Y como os estaba diciendo, los intervalos suelen tomarse abiertos por la izquierda y cerrados por la derecha, salvo el primero que se toma cerrado por ambos lados. Pero recordad, en mucha bibliografía lo vais a encontrar al revés. Vais a encontrar que lo toman cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, menos el último, que se considera cerrado por ambos lados. Eso depende de la bibliografía que uséis, y nosotros lo haremos en los ejercicios de diferentes formas. Lo único que tenemos que hacer constancia es cómo lo estamos tomando. Una vez ya ahí que lo hacemos, lo demás no nos importa. Llamamos amplitud del intervalo a la diferencia que hay entre los límites del intervalo. Como os he dicho, el intervalo que suele ponerse así, con extremo inferior y extremo superior, límite superior y límite inferior, llamamos amplitud, lo solemos poner por una A la diferencia entre el superior y el inferior. No tiene por qué tener la misma amplitud todos los intervalos, aunque es lo habitual, y de hecho cuando nosotros los construimos intentamos que así la tengan, pero no tiene por qué tener la misma amplitud todos los intervalos. Llamamos marca del intervalo al punto medio del intervalo que representa. Es una manera de definir un dato, todo el conjunto de datos. Entonces, lo único que hacemos es la suma de los extremos, la suma de los límites y dividirlo entre dos. La marca, como estamos diciendo, del punto medio, el punto medio de ambos. Si vemos nuestro ejemplo, estábamos diciendo que los datos serían, pues, por ejemplo, del 10 al 20, del 20 al 30, del 40
del 30 al 40, observar cómo lo colocamos ahora, lo hemos puesto así. Por aquí es siempre mayor y aquí es mayor o igual, es decir, es abierto y aquí es cerrado y por aquí es cerrado, por eso tendremos los signos abierto y cerrado. Pero ya os digo que en otro ejemplo lo hacemos al revés, no ocurre nada. ¿Y la marca? ¿Qué hacemos? El punto medio. El punto medio de 10, aquí vamos a señalar, el punto medio de entre 10 y 20, pues 15. El punto medio entre 20 y 30, pues 25. Y así sucesivamente los puntos medios. Igual como hemos puesto los puntos medios, podemos poner la amplitud. ¿Qué sería la amplitud? Pues la diferencia entre los intervalos. Hemos elegido precisamente estos intervalos con todos la misma amplitud. Como veis, 10, 10, 10, todos tienen la misma amplitud. Ahora solo restaría ver la frecuencia. Bueno, yo os digo que en mis datos los he ido contando uno a uno y aparece entre el 10 y el 20 nos aparecen 11. Entre el 20 y el 30, 13. Etcétera. Así tenemos todos los datos. Luego veréis que utilizaremos esto, por ejemplo, para decir la moda, para decir los percentiles, etc. Otra cosa interesante, llamamos densidad de frecuencia de un intervalo a lo que sería el cociente entre la frecuencia absoluta que tenemos y la densidad, y la amplitud, entre la frecuencia y la amplitud. Por eso dibujamos ahí f sub i partido por a sub i, que es la amplitud o la diferencia entre los extremos. A eso lo llamamos densidad de frecuencia del intervalo. Veréis cómo en otros ejemplos lo utilizaremos. Si vemos ahora nuestro ejemplo, pues ahí estamos viendo lo que sería nuestra tabla de este conjunto de datos. Los x sub i, el intervalo donde se marcan, donde están, las marcas de cada intervalo, la amplitud de cada intervalo, la frecuencia y por último la columna de la densidad, que me hace relación a, en este caso como veis, 11, que es la frecuencia partido por 10, sería 1,1, aquí, 1,1, 13 partido por 10 sería 1,3, etc. Y aquí tenéis la densidad de nuestros intervalos. Y ya está. Gracias.